Agenda a fondo. Ya estamos de regreso en Observatorio 2012. Vamos a ocuparnos del tema central de este programa, que es el del estado de la cultura en nuestra agenda a fondo. Continuamos. Agenda a fondo. Coloquialmente, la cultura se ha entendido como las formas y modalidades a través de las cuales una sociedad se manifiesta, así como el conjunto de valores y creencias que existen y se recrean en la convivencia colectiva. En ese sentido, y vista la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas, la cultura refleja ella misma visos de diversidad y variedad. El estado de la cultura habla mucho de una sociedad. A través de las diversas expresiones culturales, un pueblo manifiesta sus tradiciones, su bagaje histórico, el modo de concebir sus problemas y de enfrentar sus desafíos futuros, y en consecuencia, genera dentro de su diversidad intrínseca importantes lazos de identidad colectiva. Por eso, es un ámbito particularmente importante a considerar en la vida misma de las sociedades. Las expresiones de una cultura son muchas y muy variadas, y abarcan múltiples ámbitos como la literatura, la música, el cine, el teatro, la pintura, las tradiciones, etc. En ese sentido, existe un consenso generalizado en que en su diversidad, dichas manifestaciones deben impulsarse y fortalecerse con el apoyo del Estado. Por eso, desde la perspectiva de las políticas públicas, las distintas prácticas culturales constituyen un ámbito en el que debe ponerse una atención específica. La UNESCO ha recomendado que los gobiernos dediquen el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto cultural. Sin embargo, en México, en el año 2011, el porcentaje destinado para ese fin apenas alcanzó el 0.35% de su presupuesto público. Por otra parte, más allá de las distintas manifestaciones que puede tener, la cultura, su desarrollo y su consumo por parte de la sociedad está indisolublemente relacionada con el nivel educativo de la misma. Por ello, el déficit en esta materia no puede desvincularse con el fortalecimiento de la cultura. Los hábitos y prácticas culturales inevitablemente pasan por su enraizamiento a través de hábitos y actitudes fomentados en la escuela. ¿Cuál es el estado de la cultura de nuestro país? ¿Cuáles son los principales desafíos que en ese tema enfrentamos como sociedad? ¿Qué logros merecen resaltarse de la política cultural del Estado mexicano y qué debería corregirse? Esas son solo algunas de las preguntas que hoy trataremos de responder con nuestros invitados. Teresa del Conde, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y Rafael Pérez Gay, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en nuestra Agenda a Fondo. Bueno, Tere, Rafa, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, hombre, al contrario. Bueno, como ustedes saben, Agenda a Fondo busca introducir los grandes temas en la agenda de la discusión pública de cara a la elección del próximo año. Y en este sentido yo creo que valdría la pena hacer una pregunta, digámoslo así, casi obligada para arrancar el tema. Y es, bueno, ¿por qué el de la cultura debe considerarse uno de los temas estratégicos o importantes en la construcción de esta agenda pública de cara al proceso electoral? O dicho en otras palabras, ¿por qué el tema de la cultura es indispensable y el de la política cultural en consecuencia de un Estado es indispensable de ser tomado en cuenta? Rafa. La cultura debería ser el espacio natural en el cual se movieran los actores públicos y desde luego nuestra clase política. Por desgracia hay una muy poca naturalidad en la relación que tienen y tendrán, como veremos en los próximos meses, nuestros políticos con la cultura. La cultura entendida en el más amplio sentido y en el más noble concepto de la palabra, ese acopio de conocimiento capaz de civilizar sociedades enteras y capaz de convertir ese conocimiento en voluntades, en conceptos y en movimientos incluso. De modo que el primer momento fundamental de esto sería que figurara, que se incluyera en las plataformas de cada uno de los políticos. Si revisamos los últimos años, prácticamente la cultura ha desaparecido. Se le da un espacio a educación, normalmente se confunden las plataformas educación y cultura, y no se le da más que un espacio muy pequeño a la idea de la cultura. Este es mi primer saque, por decirlo así, Lorenzo. Claro. Teresa, gracias por estar con nosotros. Rafael
Pérez Gay plantea ahora que a través de la cultura las sociedades pueden civilizarse, dice él, es decir, el acercamiento a expresiones culturales diversas nos pone en contacto con lo diferente, eso nos puede hacer tolerantes. En ese sentido, la cultura es un instrumento de la democracia y no un lujo. La cultura no es un lujo, pero la cultura es una cosa y lo que llamamos civilización es otra. Para eso, pues yo remito, digo tanto a ustedes, compañeros, a Sigmund Freud, porque yo soy freudiana, todo el mundo lo sabe, ¿no? En precisamente el malestar en la cultura. La cultura, que viene, la palabra viene, como se sabe muy bien, de cultivar, exige sacrificios. Y no es un espacio natural, es un espacio que se crea, que hay que crear, ¿no? A partir, bueno, como aquí mismo se ha dicho y como ya dijo Rafael, a partir no solo de instancias que tienen que ver, digamos, con un poder que en este caso sería el Estado mexicano, ¿verdad? Sino es algo que sería propio de todos los ciudadanos, no solo en el sentido de que todos absolutamente tengan que contribuir contante y sonante con actos culturales, ¿verdad? Sino que todos deberían tener acceso paralelo, acceso común a la cultura, pero también, y en forma por demás importante, ahí sí el Estado, así como otras dependencias, no solo estatales, también la universidad y también la iniciativa privada, la creación de necesidades culturales. Las necesidades culturales no son como las necesidades básicas. Una necesidad básica que sería el hambre, la sed, el alojamiento, la vestimenta. La cultura requiere satisfactores, digamos, elementales en ese sentido, pero acceso a estos bienes que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con las estructuras que propiamente hablando transmiten o procuran difundir y preservar pues lo más alto que el ser humano es capaz de producir. Hay un punto que me llama la atención de las dos intervenciones. Bueno, además de subrayar del caso de Rafael Guecía, la cultura ha desaparecido de los programas políticos. No sé, tomo nota y ahí dejo la pregunta ahora si en algún momento estuvo, digamos, si en verdad desapareció porque antes estaba presente, pero retomo otro de los ejes centrales de sus dos intervenciones que tiene que ver con que se trata no de un lujo, dice Teresa, lo asumo así, pero sí, digamos, de un bien sofisticado, es decir, de un bien que no tiene que ver con las necesidades primarias, que no tiene que ver con las urgencias de la vida cotidiana de un país como el nuestro, con sus características socioeconómicas, demográficas, etc. Y en ese sentido, ¿qué tanto puede ser una prioridad, Rafael? Es decir, ¿o qué tanto debe ser una prioridad un tema que sin duda es importante, pero que está más bien tocado, digamos, por la complejidad de los temas que tienen que ver con las aspiraciones civilizatorias y con las cuestiones del alma, decía Teresa? No sé, te lo pregunto así. Bueno, miren ustedes, yo creo que la cultura, en primer lugar, sí ha desaparecido de las plataformas, me parece que más adelante hablaremos de esto, y considero además que la cultura es una caja de herramientas que debería servirle a todos y cada uno de los actores políticos para llevar adelante no solo un programa cultural, sino para llevar adelante sus propios programas políticos, sus propias políticas públicas, sus propios sistemas económicos, sus propios secretarías de desarrollo social. No es la cultura un elemento aislado que funcione al margen de los gobiernos, no debería serlo. No lo fue durante muchos años. La visión vasconcelista que recoge el priismo del siglo XX no lo era. Estaba absolutamente inmersa y metida en la idea de que un gobierno tendría que tener una postura cultural. Con el tiempo esto desaparece y una cosa interesante que tendríamos que preguntarnos en esta noche y en otras es si hay distintas culturas o una sola. Hay una cultura que tenga que ver con la idea de un candidato del PRI, hay una cultura del PAN y hay una cultura del PRD, o es la misma. Me parece que todos se han ido moviendo al centro, a partir de todo, sobre todo de 1989 y del gran aparato cultural creado por el sexenio de Carlos Salinas. Es decir, ese movernos hacia un centro, hacia unas políticas públicas, me parece que ha sido saludable, pero ha acabado con las posturas que me parecen fundamentales en las plataformas y a la hora en que mantenemos y sostenemos una idea o defendemos un concepto. A ver, siguiendo esta lógica,
Dices, Rafael, que ha desaparecido de las plataformas políticas el tema de la cultura, pero también, de lo que acabas de decir, pues ha habido una política cultural del Estado, que me da en todo caso la impresión, y esta es la pregunta que quiero plantearles, Teresa, digamos, a ver, uno asume que la cultura de una sociedad, pues, por propia naturaleza no es homogénea, sino que parte de un reconocimiento de diversidad, de pluralidad, que es lo que le da la riqueza a esta. Pero si ha desaparecido de la lógica de los partidos, pero hay una lógica de Estado, estamos frente a una especie de intento de homogenización, o déjame decirlo de otra manera, hemos presenciado en las décadas previas una política de Estado cultural, o más bien al final del día es una política de mero gobierno, es decir, no es una política integral, sino solamente una política de parte, para decirlo de alguna manera. Bueno, desde mi punto de vista es una política de mero gobierno. La cultura, digo, no puede ser homogénea, ¿no? Tiene que ser, debe hablarse de multiculturalización. Inclusive, digo, tiene que ver esto también con situaciones identitarias, porque no es lo mismo, por ejemplo, promover las artes plásticas en un estado como Nayarit que promoverlas en el estado de Jalisco, ¿verdad? Hay cuestiones identitarias, hay cuestiones que tienen que ver también con tradiciones que tienen que ser retomadas, pero también con las cosas que se generan en el mismo momento en las distintas instancias. Ahora, ustedes desde un principio hablan nada más de la política cultural del Estado mexicano. El Estado mexicano en materia cultural tiene décadas de no ser un Estado patrón. Es decir, no es un Estado que promueva, digamos, la cultura bajo algunos cánones o bajo algunos principios que pudieran ser hegemónicos. ¿Esto es bueno o no tanto? Pues yo creo que esto va de acuerdo con los tiempos. Si aquí se siguió durante décadas o quizá más que décadas, durante siglos, ¿no? El modelo francés pudiera todavía proporcionar al Estado mexicano algunos parámetros, pero no los únicos, ni muchísimo menos. Y menos aún en situaciones como las que estamos viviendo, que ni siquiera podríamos definir cuáles de las acciones que se conocen como cultura van a culturalizar, ¿verdad?, a estratos amplios de la población. Aquí antes ustedes hablaron también de una tarea pedagógica. Bueno, la tarea pedagógica tendría que ser básica y no comienza con los productores de cultura, no comienza con los escritores, con los músicos, con los pintores o con quienes reciben las becas, por ejemplo, del CONACULTA. Comienza desde mucho antes, comienza a nivel las escuelas primarias, ¿verdad? Rafael, siguiendo a Teresa y ofreciéndote una disculpa porque en la presentación se dijo que eras miembro de la comunidad del CIDE, y bueno, claro, Rafael es director de la editorial Cali Arena, articulista en El Universal y bueno, un escritor muy reconocido y también promotor cultural. Aprovechando tu experiencia en el mundo de editorial, ¿cuál es tu diagnóstico para ir aterrizando, digamos, esta discusión entre si se trata de una política de Estado o de políticas de gobierno? ¿Cuál sería tu diagnóstico en el terreno editorial? Y quizá nos podrías ayudar, siguiendo el ejemplo de los libros, a entender cómo funcionó ahí lo que Tere decía del modelo francés. Sí, desde luego, me parece entonces que estamos, digamos, entrando en materia. Sí hay efectivamente una política de gobierno, coincido, y no una política de Estado. Y en uno de los dilemas, digamos, de la política cultural desde hace muchos años consiste en ver a un Estado productor de cultura o bien un Estado que sea solo el gozne para que los creadores sean los propios productores de cultura. En el caso del libro es muy claro. Necesitamos un Estado editor del tamaño del que tenemos. Me parece que no, es un Estado editor muy grande. Es un Estado editor con un plan editorial realmente ambicioso
muy interesante, inteligente, para un prácticamente inexistente mercado. De modo que, yo digo, es como tener un Mercedes-Benz con llantas de valeros. No tiene mucho sentido. No quiero decir que el Estado debe renunciar a editar, de ningún modo. El Estado debe cumplir con muchas de las normas y muchos de los libros que otros editores no podrían publicar, pero el Estado no debe actuar como si tuviera una casa editorial privada. El Estado debe servir para llegar libros que editores privados no pueden, por muchas razones, publicar. De modo que ese es uno de los dilemas. ¿Necesitamos un Estado editor del tamaño del que tenemos? En mi opinión, me parece que no. ¿Qué hicieron los franceses en este? Miren ustedes, lo que ocurrió es que Mitterrand le encarga a Jacques Lang que se dedique a hacer un trabajo muy serio, primero de reconocimiento de la crisis francesa, que venía desde los años finales de los 60 y principios de los 70, de la crisis del mundo editorial, y deciden hacer una excepción cultural. En términos jurídicos se llama, digamos, excepción cultural. En términos, digamos, periodísticos o en términos literarios se llama orden y diversidad. Sin diversidad no puede haber una cultura democrática y justamente esa excepción lleva, curiosa y paradójicamente, a la diversidad. Fue tal el éxito de la ley de excepción cultural que rescataron, y son hoy una de las industrias más poderosas que existe en el mundo, y rescataron también con ese mismo modelo al cine francés. Este es el caso francés que ocurrió y que otros países han intentado imitar. Si me permiten cerrar esta intervención con esta parte. Yo digo, bueno, ¿quién debería recoger la idea de una excepción? Porque la excepción de inmediato despierta, y con justa razón, polémicas. ¿Por qué la gente que se dedica a crear es distinta de la que se dedica a trabajar y de la que se dedica, por qué un plomero es necesariamente distinto a un escritor? Bueno, la idea que puso Mitterrand es: un libro, una película, no es ni será nunca igual a una estufa o a un televisor. Por lo mismo, el tratamiento que se les debe dar es absolutamente distinto. Teresa, un diagnóstico similar para el área, digamos, de las artes plásticas, ¿qué nos dirías? Es decir, porque Rafael nos habla pues, de lo que es lo suyo, digamos, el terreno editorial, y si ampliamos, digamos, la reflexión a otros terrenos de lo cultural, ¿qué podríamos tener ahí? Bueno, voy a contravenir un poco lo que ha dicho Rafael, aunque nos conocemos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y además yo lo admiro mucho, pero digo, crear es Arbeit, es trabajo, ¿no? Sin trabajo no se crea nada. Lo mismo una estufa o un refrigerador que un gran libro, como por ejemplo los que él ha escrito, ¿no? O los que promueve la editorial Cal de Arena. Una persona que se expresa pictóricamente hablando, nada más se expresa pictóricamente hablando, no es lo mismo, ¿verdad?, que un pintor como Rufino Tamayo o Lucian Freud o los hermanos Castro Leñero, que se han pasado décadas haciendo talacha en materia de dibujo, en materia de pintura, en materia de escultura, todo el tiempo, ¿no? En materia también de estudio sobre todo aquello que los ha antecedido. Sin el estudio de todo lo que ha antecedido en materia de artes plásticas, el pintor, el escultor, el instalacionista o el creador de arte objeto está destinado a descubrir el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés todo el tiempo, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todas partes del mundo, pero también en México, un país con una tradición plástica de milenios. Eso es lo que yo podría decir. Ahora, como ustedes son muy rectores, pues nada más los preguntan a nosotros lo que les parece que debamos decir, ¿verdad? Pero también podríamos discutir, Rafael Pérez Gallo y yo, o también yo les podría preguntar a ustedes qué piensan al respecto. También les podría yo preguntar, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de las becas que otorga Conaculta? Si creen que están, porque Conaculta es el órgano cultural del Estado en este sentido, si piensan que están amañadas, si piensan que eso es lo correcto, si piensan que, como sucede en Holanda, hay que procurar económicamente la producción de determinados artistas que pasan por un sedazo.
Pues no, las preguntas son importantes, pero más bien son ustedes los que me pueden ayudar a contestarlas, asumiendo una dimensión que es muy importante, creo, de esto que señalabas, que es la dimensión de las instituciones que se encargan de gestionar y apoyar y promover y difundir la cultura, que son varias, Rafael. Es decir, el Estado mexicano tiene una gran diversidad de instituciones públicas. ¿Cómo funciona eso? Es decir, Teresa nos hace una pregunta muy concreta sobre el tema de las becas, pero en general, sé que el tiempo es breve, pero un panorama de las instituciones destinadas al apoyo cultural en el país. Me parece, en efecto, el órgano, digamos, rector es el CONACULTA, y cuál es su misión fundamental: conservar el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Cumple con ello, pero me parece que en términos generales sí, no deberíamos ser cicateros. Es decir, sí es un organismo que trabaja, sí es un organismo que tiene programas y planes, algunos de ellos mejores, otros no tan buenos, pero sí es un organismo que se dedica a trabajar en distintas expresiones culturales. Es decir, hay un trabajo en el mundo de los libros, en el mundo, supongo, si no me corrige Tere, de las artes plásticas, del cine, de la danza. Instituciones públicas, bueno, está el INA, que tiene básicamente una de las más importantes y supongo que en el presupuesto ocupa un lugar fundamental. Está el cine también. Me parece que sus funciones se cumplen bien. Durante el sexenio de Fox hubo una catástrofe con Sari Bermúdez al frente. Me parece a mí que Consuelo Sáizar es bastante más articulada y bastante más, con una idea mucho más clara de lo que es la cultura. Desde luego es una editora y una gente que conoce del mundo de la cultura. La pregunta también creo que deberíamos tratar de acercar esta idea de la cultura y movernos y decir, bueno, los actores políticos van a tener idea de esto. ¿Se imaginan ustedes a López Obrador teniendo una postura acerca de lo que es la cultura? O bien, en el caso de que se diera, de que Josefina Vázquez Mota avanzara y fuera la candidata del PAN, y Enrique Peña Nieto, yo no los veo con naturalidad en el mundo de la cultura, y eso es lo que a mí me inquieta y me preocupa, porque finalmente nosotros conversamos. Matices de más o matices de menos, estaremos de acuerdo en que es fundamental que la cultura forme parte de las plataformas. Dime, Lorenzo. No, pues la idea precisamente de este programa es lograr construir una agenda futura para intentar crear ese contexto de exigencia para que en los meses que vengan el de la cultura constituya parte, digámoslo así, relevante de la agenda política que se ofrezca a los ciudadanos. Pero para eso vamos a dedicar, si ustedes me permiten, precisamente el bloque que está construido en este programa a ello, que es el de Carta de Navegación, y al cual volveremos después de esta breve pausa. Ya regresamos.